Imagina emprender un viaje donde no existe la comodidad, donde cada paso puede costarte días o tu vida. Un mundo sin carreteras pavimentadas, sin mapas fiables, sin seguridad. Y sin regresos garantizados. Eso era viajar en la Edad Media. Hoy un paseo de 100 kilómetros puede ser un simple trayecto en auto. En la Edad Media, podía significar semanas de caminata por senderos embarrados, cruzar ríos sin puentes, enfrentar bandidos, animales salvajes, hambre y enfermedades desconocidas. Este video no trata de aventuras románticas con caballeros y doncellas. No es un cuento de peregrinos piadosos sonrientes. Esta es la realidad sin filtros. Los caminos eran terribles, los peligros eran constantes y muchos jamás llegaban a su destino. En los próximos capítulos verás cómo un simple trayecto de pueblo a pueblo podía convertirse en una verdadera pesadilla humana. Una travesía donde el dolor físico, el miedo, las trampas naturales y la incertidumbre diaria hacían del viaje una prueba tanto del cuerpo como del alma. Prepárate, porque viajar en la Edad Media no era viajar, era sobrevivir. Para entender por qué viajar en la Edad Media era una auténtica pesadilla, primero hay que imaginar el escenario básico: los caminos. No existían autopistas ni carreteras bien mantenidas. La mayor parte de los caminos eran senderos de tierra, creados por el tránsito repetido de animales y carros, y con el tiempo se convertían en surcos embarrados, resbaladizos y trechos que podían bloquearse fácilmente con lluvia o nieve. Donde aún existían viejas rutas romanas, su mantenimiento era irregular. Muchas calles principales eran prácticamente cruces informales entre pueblos y mercados, sin señalización, sin seguridad. Y con frecuentes obstáculos naturales como bosques cerrados y colinas difíciles de atravesar. Si el terreno ya era complicado, el clima lo empeoraba. En invierno, la lluvia y el frío transformaban los caminos en barrizales imposibles de transitar. Los viajeros que partían con buenas intenciones podían verse forzados a detenerse durante días, si no tenían la mala suerte de quedar atrapados en medio de una tormenta. El transporte también era otra fuente de sufrimiento. La mayoría de la gente viajaba a pie por falta de recursos o de animales de carga. Caballos y bestias de tiro eran caros, y no todos podían permitirse el lujo de utilizarlos. Incluso quienes montaban caballo encontraban dolor y fatiga. Las monturas rígidas, el peso de las provisiones y las largas jornadas sin descanso eran rutina, no excepción. Las distancias eran relativas, un viaje que hoy tomaría unas pocas horas. En la Edad Media podía llevar días o semanas, dependiendo del clima, del estado del camino y de la seguridad del trayecto. Y no olvidemos otro punto crítico. Para la mayoría no existían mapas modernos. Los viajeros se guiaban por itinerarios o por consejo de locales. Perderse significaba exponerse a peligros aún mayores, desde trampas naturales hasta encuentros violentos con bandidos. En este mundo sin infraestructura sólida, cada viaje era un desafío, un reto físico extremo, un riesgo social constante. Y muchas veces una apuesta contra la muerte misma. Viajar en la Edad Media no era simplemente caminar de un punto A un punto B, era exponerse a mercenarios sin ley, bandidos rurales y la amenaza constante de saqueadores esperando en cada recodo del camino. Los caminos estaban llenos de zonas solitarias, bosques cerrados y curvas donde era fácil tender una emboscada, asaltar a quien pasaba con algo de valor, una bolsa de monedas, comida o animales de carga. Era un oficio común para muchos hombres sin empleo, especialmente en tiempos de guerras o crisis sociales. Muchos de estos atacantes eran soldados que, terminadas las campañas, regresaban sin caballo ni paga, y encontraban en el bandolerismo un modo de sobrevivir. No había policía en los caminos. Las autoridades locales apenas tenían fuerza para proteger sus propios territorios, y mucho menos para patrullar rutas largas e inhóspitas. Los ricos podían permitirse guardias armados o escoltas que les siguieran, pero para el viajero común, la única defensa muchas veces era una espada corta o un bordón, un bastón robusto para apoyarse y defenderse, en el mejor de los casos. La reputación de ciertos tramos era legendaria, y muchos viajeros intentaban evitarlos, pero no siempre era posible. A veces los bandidos estaban en los únicos caminos disponibles. Allí cualquier bosque cercano, cualquier curva solitaria, funcionaba como escondite para recibir al incauto. La estrategia típica era simple: aparecer de repente, con armas, gritos y amenazas.
intimidar al viajero para que entregara todo lo que llevaba y desaparecer entre los árboles antes de que pudiera llegar ayuda. Si la víctima ofrecía resistencia, la violencia podía ser terrible. Además de los ladrones comunes, las zonas fronterizas y algunas tierras feudales podían estar bajo el control de señores locales con poca lealtad a la corona o a la ley. En ocasiones, esos señores imponían peajes arbitrarios o exigían pagos para permitir el paso por su territorio, lo que convertía cualquier viaje en una negociación forzada. Por eso, para muchos viajeros medievales, estar solo en el camino era una condena. La supervivencia dependía de viajar en grupo, mantener armas y ser capaz de cualquier cosa para defenderse, porque había pocos caminos donde el peligro no acechara. Si los bandidos eran una amenaza humana, el clima representaba un enemigo implacable e impredecible. Los caminos eran senderos de tierra compactada o barro húmedo. Cuando llovía, y en Europa llovía con frecuencia, esos caminos se transformaban en atascaderos peligrosos. El barro podía hundir pies y ruedas, hacer que animales de carga cayeran o que viajeros resbalaran y sufrieran lesiones. Sin puentes adecuados, cruzar ríos crecidos significaba arriesgarse a ser arrastrado por la corriente. En invierno, el frío era brutal. La nieve y el hielo convertían los senderos en trampas. Los viajeros que no encontraban refugio adecuado podían pasar horas, incluso días, luchando contra la hipotermia. Los más afortunados hallaban un refugio temporal en posadas o monasterios, pero esos lugares eran escasos en rutas menos transitadas. Las posadas medievales, cuando existían, eran un alivio relativo, no un lujo. No eran hoteles modernos ni espacios confortables. Muchas veces eran húmedas, sucias, infestadas de insectos y con pocos suministros de alimento o fuego para mantenerse cálidas. Dormir allí no garantizaba descanso. A veces era simplemente una pausa antes de continuar, con el estómago vacío y expuesto al frío nocturno. Y no todos los viajeros podían permitirse pagar por ser alojados. Los que iban a pie o sin recursos a menudo terminaban durmiendo al raso, bajo árboles o junto a riachuelos. Eso significaba estar expuesto a tormentas, a la caída de ramas, al ataque de animales salvajes y a un frío implacable. El clima no solo dificultaba avanzar, limitaba la visibilidad, dificultaba la orientación y hacía que la noche fuera más peligrosa. Sin antorchas, sin luz eléctrica y con caminos estrechos y sin señalización, un viajero fácilmente podía perderse y vagar por horas sin rumbo. En conjunto, la amenaza del clima, combinada con la falta de refugios seguros y el mal estado de las rutas, convertía cualquier viaje en la Edad Media en una prueba feroz de resistencia física y mental. Viajar en la Edad Media no solo era peligroso por los bandidos, el clima o los caminos, también era costoso, incluso para quienes no tenían dinero de verdad. En un mundo sin transporte público, sin carreteras mantenidas por el Estado y sin mapas oficiales, el acto de moverse de un lugar a otro implicaba una serie de pagos obligatorios o prácticamente inevitables. Primero estaban los peajes de los señores locales. Muchas rutas importantes, especialmente las que cruzaban terrenos controlados por varones o nobles, eran tratadas como propiedad privada. Si un viajero quería pasar por un puente, una colina importante o una puerta fortificada, normalmente tenía que pagar una tarifa. No existía una tarifa fija ni estandarizada, y el monto podía variar según la voluntad del señor del lugar o de sus guardias. Era común escuchar: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué llevas contigo? Y después de esa información, la cuenta. Si no pagabas, no pasabas. En algunos casos, el peaje no se pagaba en dinero, sino en bienes o servicios: pan, vino, animales, incluso trabajo. Si un viajero no tenía moneda, a menudo ofrecía provisiones de su propia mochila para abrirse paso. Muchos viajeros sufrían pérdidas significativas de alimentos y recursos incluso antes de comenzar sus jornadas verdaderamente largas. Luego estaban las posadas y hospedajes. Cuando un viajero podía permitirse descansar bajo techo en lugar de dormir a la intemperie entre árboles y barro, debía pagar una tarifa. Las posadas medievales eran simples: una cama de paja, una olla de sopa gruesa y el derecho de ser un huésped por una noche. Pero esa comodidad también tenía un precio que no todos podían pagar. Los que viajaban sin dinero a menudo entregaban cualquier cosa que tuvieran a cambio de comida y cama, incluidos objetos de valor personal o provisiones que iban a necesitar más adelante. Además, los mercaderes y caravanas pagaban impuestos o peajes adicionales para cruzar ciertas regiones o mercados comerciales. Estos pagos eran oficiales en algunos casos y arbitrarios en otros,
y estaban diseñados para enriquecer a la nobleza local o para financiar las protecciones que estos mismos señores prometían, aunque rara vez cumplían. El resultado era que incluso viajeros relativamente modestos tenían que reservar parte significativa de sus recursos para poder cruzar puentes o tramos importantes, comprar comida en mercados caros debido a la demanda de los pocos comerciantes, alquilar una cama en una posada segura, o simplemente evitar quedarse sin provisiones en un lugar peligroso. Entonces, viajar implicaba un cálculo constante. ¿Seguías adelante y arriesgabas encontrarte sin recursos? ¿O te detenías aquí, gastando más, pero asegurando un lugar donde dormir y quizás sobrevivir? Viajar no era una opción libre, era una inversión de recursos, y a menudo una apuesta por sobrevivir. En la Edad Media, el dicho «más vale solo que mal acompañado» no aplicaba para quien estaba en el camino. Viajar en solitario era prácticamente una sentencia de vulnerabilidad, porque todas las amenazas, humanas, naturales o inexplicables, se intensificaban cuando no había nadie más que pudiera vigilar, alertar, cargar provisiones, sostener armas o simplemente compartir el peso del miedo. Por eso casi nadie emprendía un viaje sin compañía. La lógica era simple, la fuerza está en los números. Si viajabas solo, eras un blanco fácil para bandidos o guardaespaldas corruptos. No importaba si estabas desarmado o armado. Un grupo de 4 o 5 viajeros significaba que al menos uno podía alertar, defender o huir mientras otros vigilaban. La sola presencia de un grupo hacía dudar a muchos asaltantes que preferían atacar a quien estuviera aislado. No solo eso, la compañía también era vital para la logística del viaje. Compartir el peso de las provisiones, pan, agua, herramientas, cuerdas, antorchas, significaba que nadie tenía que cargar todo él solo. Si uno se lesionaba, los demás podían ayudar a cargarlo hasta un refugio. Si una bestia se acercaba, las voces y el volumen de un grupo disuadían más que una sola persona gritando. En muchos casos, las caravanas se formaban espontáneamente. Viajero solitario se unía a un mercader. Este, a su vez, se unía a un grupo más grande. Y así sucesivamente. No era solo estrategia de defensa, era una necesidad social. Y la formación de grupos no dependía de amistad previa. Caminantes que nunca se habían visto antes podían convertirse en compañeros de viaje por pura supervivencia. Y cuando el grupo incluía a personas de distintos oficios, un herrero, un campesino, un comerciante e incluso un clérigo, la combinación de habilidades aumentaba las posibilidades de llegar sano y salvo. El herrero podía reparar una herramienta, el comerciante podía negociar provisiones, el clérigo podía ofrecer consejería moral y a veces alimentos o refugio en abadías. Y los demás proporcionaban vigilancia y apoyo físico. En caminos largos y peligrosos, la soledad no era un lujo, era un riesgo mortal. Por eso incluso los viajeros más pobres intentaban siempre unirse a una caravana, caminar con otros, compartir historias, rutas y recursos, hacer alianzas temporales. Porque en la Edad Media la frase «voy solo» era equivalente a «me rindo ante lo desconocido». Y lo desconocido, en esos caminos podía matarte. Si alguien en la Edad Media emprendía un viaje, no podía hacerlo con la mentalidad de empacar lo necesario y listo. Cada objeto que llevaba podía marcar la diferencia entre respirar al final del día o no hacerlo. A diferencia de hoy, no existían tiendas en cada pueblo, ni repuestos, ni asistencia técnica. Si algo fallaba, las consecuencias eran graves. Por eso las provisiones debían ser estratégicas, resistentes y sobre todo pensadas para situaciones límite. La comida no era gourmet, era supervivencia portátil. Los viajeros confiaban en alimentos que no se pudrieran rápidamente, pan duro o pan de viaje, más denso y menos perecedero que el pan fresco. Carne salada o ahumada, que podía durar días sin refrigeración. Quesos duros y frutas secas, higos, pasas, nueces, que aportaban energía y se conservaban mejor. Legumbres secas para cocinar rápido al fuego, si el clima y el tiempo lo permitían. El agua era un recurso crítico, pero no cualquier agua. La mayoría de los ríos, estanques y pozos tenían alta probabilidad de estar contaminados. Los viajeros buscaban fuentes claras, pozos cercados o agua que provenía de manantiales. En algunos casos, hervir el agua era una práctica que algunos grupos sabios intentaban llevar a cabo, aunque requería combustible y tiempo. Un viajero sabía que la noche traería frío y oscuridad. Pedernal, acero y yesca eran esenciales para encender fuego. No era una herramienta de lujo, sino una de vida o muerte.
Cuchillo resistente, no solo como arma, sino como herramienta para cortar cuerda, abrir sacos o preparar alimentos. Cuerdas, clavos y tela impermeable podían convertirse en refugio improvisado si no se encontraba una posada. En climas fríos o en montaña, pieles de animales o mantas gruesas guardadas en la mochila podían ser la diferencia entre sobrevivir o sucumbir. El dinero en sí no garantizaba seguridad, pero significaba posibilidades, monedas para posadas, peajes para señores locales, regalos o pequeños bienes para negociar ayuda con aldeanos o comerciantes. Cuando el dinero faltaba, muchas veces se llevaba pequeños bienes como telas, joyas de poca monta o especias valiosas que podían intercambiarse en mercados o a cambio de asistencia en el camino. No eran comunes, pero algunos viajeros literatos o religiosos llevaban oraciones, salmos o amuletos bendecidos para protección espiritual, guiadores de rutas o itinerarios manuscritos que funcionaban como mapas primitivos. Todo eso se llevaba en sacos de cuero sujetos a cinturones o mochilas rudimentarias. Cuanto más pobre era el viajero, mayor era la carga mental de decidir qué dejar atrás, porque cada gramo de peso podía hacer la caminata más lenta y peligrosa. Aunque no existían carreteras señalizadas ni GPS, la Edad Media sí tenía tradiciones culturales y prácticas desarrolladas para orientarse y transitar por territorios hostiles. Las rutas más antiguas, como las de peregrinación a Santiago de Compostela, Jerusalén o Roma, funcionaban como mapas mentales compartidos. No eran mapas visuales como los conocemos, pero sí consistían en relatos de viajeros, guías orales, señalizaciones de santos en cruces y referencias repetidas que permitían decir: si sigues al norte hasta el viejo roble y luego hacia el arroyo, llegarás al hospital de peregrinos. Algunos monasterios o abadías producían listas escritas de paradas sugeridas, con distancias aproximadas entre aldeas, peligros comunes y tiempos de marcha. No eran precisos, pero eran oro puro para quien quería intentar no perderse. Los mapas medievales no eran mapas técnicos con coordenadas y escalas. Eran dibujos que mezclaban símbolos religiosos con referencias geográficas, montañas con picos dibujados, ríos anchos representados por líneas, cruces que señalaban iglesias o monasterios. Eran más historias visuales que mapas, pero funcionaban para viajeros veteranos que los podían interpretar. Antes de que los libros de viaje se convirtieran en un género literario, existían relatos transmitidos oralmente entre viajeros frecuentes, mercaderes o peregrinos. Historias de caminos peligrosos para advertir a otros, cantos y poemas de rutas que relataban experiencias de caminatas y paradas, crónicas de viajes largos que mezclaban detalles de pueblos, descripciones de señores locales, trampas y recomendaciones de comida o refugios seguros. Estos relatos no solo servían como información práctica, sino también como sistema de alerta comunitaria. Si un grupo de viajeros había sido asaltado en un tramo de bosque, la noticia se transmitía de pueblo en pueblo, y la siguiente caravana lo sabía antes de llegar allí. En ausencia de carreteras oficiales, los señales físicas se convirtieron en guías, cruces de piedra en encrucijadas que marcaban rutas seguras, hitos de piedras amontonadas, cairns, en montañas o páramos, tótems o pilares con símbolos religiosos colocados para bendecir a quienes pasaran, aunque nadie garantizaba que esos símbolos significaran algo seguro, en tiempos donde el conocimiento era escaso. Incluso una figura tallada de un santo podía ser interpretada como un signo de protección para el viajero fatigado. Viajar en la Edad Media no significaba solo preocuparse por caballeros agresivos o señores locales codiciosos. Había enemigos que nunca veías hasta que era demasiado tarde. Uno de los más comunes eran las bestias salvajes. Los bosques europeos de entonces estaban llenos de lobos, jabalíes, osos y ciervos gigantescos que no conocían de amenazas humanas. Una manada de lobos hambrientos podía acercar a un caminante solitario al caer la noche, rodearlo y atacarlo sin previo aviso. Los jabalíes, animales de gran tamaño y colmillos afilados, podían embestir con furia si se sentían acorralados. Y en regiones montañosas, los pasos estrechos eran territorio ideal para encuentros mortales con osos o grandes felinos salvajes. Si las criaturas del bosque eran un peligro tangible, había otros peligros invisibles que mataban sin previo aviso, porque se escondían dentro del propio cuerpo humano. Uno de los más temidos eran los parásitos y enfermedades desconocidas que los viajeros contraían al beber agua de ríos o pozos sin tratamiento. En un mundo sin teoría germinal de la enfermedad, nadie sabía que las bacterias eran las culpables de brotes repentinos de diarrea mortal, fiebre o vómitos,
Una simple parada para beber agua podía traducirse en días de agonía, incapacidad para caminar y riesgo de muerte. Enfermedades como la disentería, la salmonela o tifoidea eran conocidas por atacar en masa grupos de viajeros que se detenían en zonas sin saneamiento. Además, los cuerpos se debilitaban con rapidez por la falta de descanso adecuado, por la fatiga muscular constante y por la exposición al frío, la humedad y el estrés físico. Un simple resfriado podía convertirse en neumonía, una ampolla en el pie, en una infección que se extendía por la sangre. Y sin médicos entrenados ni medicamentos eficaces, la recuperación era rara. La ignorancia médica medieval no solo impedía curar, sino que muchas veces empeoraba las cosas. Sangrías, purgas y remedios caseros con hierbas podían provocar desequilibrios aún más peligrosos. Los viajeros a menudo aprendían por las malas que el cuerpo humano, cuando se le exigía más de lo que podía dar, se rendía con rapidez. Y no olvidemos los peligros sociales invisibles: rumores, supersticiones y miedo colectivo. Si se decía que un tramo del camino estaba embrujado o maldito, muchos caminantes experimentaban ansiedad extrema, pesadillas o parálisis por la sugestión. En una época donde lo inexplicable se atribuía a demonios o maldiciones, la mente humana podía convertirse en su propio enemigo, añadiendo un peligro psíquico a la lista. Viajar era enfrentarse al entorno físico, pero también al entorno biológico y mental. Después de días de caminata, de pantanos, riesgos, hambre, miedo constante y noches sin descanso, llegar a un centro de población o una posada podía sentirse como resucitar, no porque fuera cómodo, sino porque representaba, aunque fuera por unas horas, la posibilidad real de sobrevivir. Las posadas medievales eran primitivas comparadas con cualquier alojamiento moderno, pero a ojos de un viajero que llevaba días bajo lluvia y barro, eran una joya. Una posada típica consistía en un gran salón común, con una chimenea para cocinar y calentar el lugar. Mesas de madera toscamente talladas, donde los viajeros comían lo que pudieran pagar. Camastros o camas de paja, apilados unos junto a otros sin privacidad alguna. No había aire acondicionado, ni garantía de limpieza, ni aislamiento contra ruidos o plagas. Incluso en una posada decente, el suelo de tierra podía permitir la entrada de insectos, ratas o perros que compartían el recinto. Pero aún así, era un alivio, porque la llegada significaba un fuego encendido para secar ropa y piel, comida caliente aunque simple, gachas, pan, caldo rancio, la posibilidad de dormir. Aunque compartido con extraños, un punto donde pudieras planear el siguiente tramo del viaje. Los viajes largos a veces se medían por paradas de posada en posada, como escalones que salvaban a quienes no podían caminar 30, 40 o 50 kilómetros de una sola vez. ¿Sabías que si llegabas a cierta posada al caer la tarde, tenías al menos una oportunidad de poder continuar al día siguiente? Pero incluso este alivio era temporal. Las posadas estaban lejos de ser seguras. En ellas también podía contraerse enfermedades por convivencia cercana, perderse objetos mientras dormías, surgir peleas entre viajeros ebrios o ser víctima de ladrones que esperaban dentro de las mismas posadas. Incluso los señores de la posada podían ser depredadores, establecer precios arbitrarios, exigir pagos extra por leña o forzar a los viajeros a intercambiar bienes por alojamiento. Y cuando la mañana llegaba, debías partir de nuevo, porque en la Edad Media no se quedaba mucho tiempo en un lugar si no podías permitirte quedarte. Así que el alivio de llegar a una posada casi siempre se sentía como una pausa, no como un destino, un respiro entre dos tramos de la misma pesadilla. No todos los viajes medievales terminaban con éxito. Al contrario de lo que podría pensarse, llegar al destino no era garantía de alivio. Algunos encontraban ciudades amuralladas cerradas, mercados vacíos, guerras inesperadas o muertes familiares que hacían inútil el esfuerzo. Otros descubrían que su objetivo, comercio, peregrinación, reunión, ya no era posible por factores fuera de su control. Y muchos simplemente no llegaban. Las rutas estaban sembradas de cuerpos sin identificar, abandonados en bosques, caminos secundarios o a las orillas de ríos. No había mapas detallados ni protección estatal. Si alguien caía enfermo, era responsabilidad del grupo. Si había uno, decidir si ayudarlo o dejarlo atrás. En zonas remotas, la muerte podía llegar por frío, hambre, infecciones o heridas sin tratar. Los que lograban su objetivo rara vez volvían iguales. A menudo regresaban con cicatrices físicas, heridas mal curadas, huesos mal soldados, infecciones que nunca sanaban.
pero también con cicatrices mentales. El miedo constante, el estrés de la incertidumbre, la soledad y la exposición al dolor humano dejaban huellas. Y si se trataba de un viaje por motivos religiosos, como una peregrinación, el éxito podía significar algo más simbólico: el perdón, la salvación, una promesa cumplida. Pero incluso en esos casos, la pregunta persistía: ¿valió la pena todo lo que costó? En el mundo medieval, sobrevivir a un viaje largo era casi una hazaña, algo que se contaba en la taberna local o se ofrecía como relato al señor feudal o se transformaba en enseñanza para hijos y nietos, porque el viaje no solo cambiaba el cuerpo, transformaba el alma. A Apes. Viajar hoy es una experiencia cotidiana: tomar un tren, un autobús, un avión, salir de casa, cruzar continentes, llegar a tiempo. Pero en la Edad Media, viajar era una excepción, no una norma, y esa excepción revelaba todo lo que era el mundo medieval: desigualdad, fe, violencia, comunidad, superstición, necesidad. Cada viaje era un retrato de una época en transición constante, un mundo sin mapas confiables, sin seguridad garantizada, sin derechos de paso universales, un mundo donde la ruta podía ser salvación o sentencia, y aún así miles de personas lo intentaban. Porque aunque el viaje medieval era una pesadilla, también era una forma de buscar algo mejor: perdón, fortuna, justicia, destino. No se viajaba por capricho, se viajaba porque no quedaba otra opción, y en ese acto se encontraba todo el drama humano de la Edad Media. Ahora que has caminado con nosotros por los caminos empedrados, embarrados y peligrosos del pasado, la pregunta es inevitable: ¿tú habrías sobrevivido a un viaje en la Edad Media? ¿Soportarías el frío, el hambre, el miedo, el aislamiento, las heridas y la incertidumbre sin garantías de éxito? Si esta historia te dejó pensando, si sentiste el peso del pasado en cada paso del camino, suscríbete para más viajes como este a mundos que ya no existen, pero que nos siguen hablando. Déjanos en los comentarios, ¿cuál crees que habría sido tu mayor obstáculo en una travesía medieval? ¿El clima, los bandidos, el agotamiento o el simple miedo? Nos vemos en el próximo viaje, y recuerda, el pasado no fue simple, fue brutal y real.